Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 19 de marzo, así que toca hoy felicitar a todos los papás, a todos los Josés y a todas las Josefas en este 20º día de guerra en Oriente Medio. Una guerra que entra en una nueva fase porque el conflicto se está centrando ahora, se está enfocando ahora mismo en destruir las infraestructuras energéticas. En las últimas horas, Estados Unidos e Irán atacaban el mayor yacimiento de gas natural del mundo, compartido entre Irán y Qatar, y Teherán respondía atacando un depósito de combustible en Arabia Saudí, poniendo en el objetivo y extendiendo el conflicto a sus vecinos del Golfo, que no se fían ya de Irán y que amenazan incluso con emprender acciones legales. Creo que es la señal más clara de lo que pienso sobre su política diplomática, decía el ministro de Exteriores de Arabia Saudí. No cree en el diálogo con sus vecinos, sino que intenta presionarlos. El reino no va a ceder ante esas presiones, al contrario, esas presiones se volverán en su contra. Y creo, sin duda, como hemos dejado muy claro, nos hemos reservado el derecho a emprender acciones militares. Es lo que decía el jefe de la diplomacia saudí ayer en un encuentro que mantenían los ministros de energía del Golfo. Esta madrugada, para intentar calmar las aguas, el presidente estadounidense Donald Trump aseguraba en sus redes sociales que Israel no volverá a atacar el yacimiento de gas en Irán. La consecuencia directa de esta nueva escalada del conflicto la vemos un día más en los precios de la energía, que se vuelven a disparar. El gas esta mañana por encima de los $54 y el petróleo, el futuro del petróleo tipo Brent, subiendo ahora mismo más de un 5% y al borde de nuevo de los $113, cotizando ahora mismo en tiempo real en $112,84. En este escenario de subida de precios de la energía, ahora son los bancos centrales los que tienen que mover ficha, los que tienen que responder a este incremento de los precios energéticos. No lo ha hecho esta mañana el Banco de Japón, que tal y como se esperaba mantiene sin cambios los tipos de interés, a pesar de que reconoce que la guerra de Irán podría aumentar la inflación. Allí en Japón, por cierto, el precio de la energía alcanza su máximo histórico, está en €1,04. Tampoco movía ficha ayer la Reserva Federal. Su presidente Jerome Powell admite que la incertidumbre ahora mismo es total, que las previsiones son inciertas y que las expectativas de inflación han aumentado por el conflicto en Oriente Medio. Los indicadores a corto plazo de las expectativas de inflación han aumentado en las últimas semanas, lo que seguramente refleje la subida sustancial de los precios del petróleo provocada por las interrupciones del suministro en Oriente Medio. A corto plazo, el aumento de los precios de la energía impulsará la inflación general, pero es demasiado pronto para conocer el alcance y la duración de los posibles efectos sobre la economía. En medio de esta incertidumbre total del no saber qué va a pasar, espera Jerome Powell que el aumento del precio de la gasolina, que están sufriendo también en Estados Unidos, no se prolongue durante mucho tiempo y lanza un aviso: si no hay progresos en la inflación, no habrá bajada de tipos. Y ojo, porque al contrario, reconoce incluso que el próximo paso podría ser una subida del precio del dinero. ¿Qué grado de apoyo tendría una advertencia sobre una política dual? Hoy se ha planteado la posibilidad de que nuestro próximo paso pudiera ser una subida. En la última reunión, la gran mayoría de los participantes no lo consideraba su escenario base y, por supuesto, no descartamos ninguna opción. No descartamos ninguna opción, decía Jerome Powell, y reconocía que ayer algún miembro ya habló de esa posibilidad de subir los tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, pues tras el Banco de Japón, tras la Reserva Federal, hoy turno para el Banco de Inglaterra, turno para el Banco Central Europeo, que además va a anunciar sus nuevas proyecciones macroeconómicas. Si no hay sorpresa, se espera que el organismo que dirige Christine Lagarde mantenga también sin cambios los tipos de interés en el 2%, a pesar de esa subida de los precios del gas y del petróleo, aunque la clave de la rueda de prensa de Christine Lagarde va a estar en lo que diga, como ayer Powell, sobre el impacto que pueden tener en el crecimiento y en la inflación esos problemas de suministro de energía como consecuencia de la escalada de la violencia en Oriente Medio. Ayer, por cierto, inflación zona euro 1,9% en febrero, antes de que comenzara esta guerra en Irán. Pendientes del conflicto, pendientes de la subida de los precios de la energía y de la respuesta de los bancos centrales, las bolsas bajando esta mañana y el dólar fortaleciéndose. Eva Villanueva, tras la reunión de la Reserva Federal. Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, lo que estamos viendo es cómo el miedo vuelve a apoderarse de los operadores y se palpa en ese índice de volatilidad del VIX, el que mide el miedo de los inversores, se ha disparado más de un 12% y ha vuelto a ponerse por encima de los
25. Todo en este escenario de tensión geopolítica que ha hecho que en las últimas horas Wall Street cerrase con caídas abultadas. El S&P 500 perdía el 1,36% hasta los 6.624 puntos. El Nasdaq, el tecnológico, perdía el 1,43% y el Dow Jones, el de la economía más tradicional, el 1,63% a la baja en una jornada de FED y en una jornada en la que los precios industriales respondían con un alza superior a la esperada. A esta hora no llega tranquilidad ni alivio en el mercado de futuros. Los del S&P 500 extienden las caídas de forma muy moderada y en Asia lo que se ha registrado es como ha seguido la estela de Wall Street con caídas importantes en medio del temor al suministro energético. El Nikkei pierde el 3,5% a 53.309 puntos con un banco de Japón que ha mantenido el guión esperado manteniendo tipos. El Kospi surcoreano pierde el 2,65% y Europa se prepara para un jueves negro en los mercados. Anticipa caídas cercanas al 2% en los futuros del DAX y viendo, como decías, el gran protagonismo que se escribe en esta semana de bancos centrales en las divisas. El índice dólar que enfrenta el billete verde frente a las principales divisas que registra Bloomberg vuelve a estar por encima de las 100 unidades y gana un 2,5% en el mes en esta jornada de BOJ. Además, el yen bajo presión ha rozado esos 160 que son el nivel de intervención. A esta hora están 159,73 y la rupia india ha tocado mínimos históricos. El euro dólar vuelve a estar en 1,1465 unidades y todo en un escenario donde en el mercado de bonos hemos vuelto a ver esa sacudida, esas ventas y donde las rentabilidades han subido en el Treasury a 10 años hasta el 4,27%. El oro vuelve a cobrar vigor aunque está por debajo de los $5.000, 4.833 en ese escenario, como decías, donde a esta hora los futuros del crudo ligero suben más del 1%, los futuros del gas natural están subiendo un 3,33 y aquí en Europa vigilando ese precio del Brent que hasta ahora, aunque cede, está en $103,26. Por cierto, según Bloomberg, los activos emergentes están cayendo por primera vez esta semana por el petróleo. 7 y 8 minutos de la mañana de este jueves 19 de marzo. Eso es lo que está pasando, esa es la situación en Oriente Medio y esa es la reacción de los diferentes activos. La fotografía del mercado con esa preocupación por el precio de la energía y cómo puede afectar a la inflación. Con los bancos centrales en el foco y con más aristas de este conflicto. Noticias que están marcando la actualidad de esta jornada, en la que los líderes de la Unión Europea van a discutir en una cumbre que celebran hoy en Bruselas su respuesta a esa escalada militar en Oriente Medio. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 analizarán el impacto en la seguridad del suministro energético y la economía europea en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y el encarecimiento del petróleo. La cumbre estará marcada también por el bloqueo del estrecho de Hormuz y el veto de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania. Mientras tanto, aquí en España el Gobierno sigue ultimando el plan de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Irán. Un plan que se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario y que ahora mismo tiene divididos a los socios del Gobierno, ya que desde Sumar quieren que incorpore medidas relacionadas con la vivienda para proteger a los inquilinos. Pedro Sánchez, que anunciará mañana estas medidas, prefiere centrarse en las consecuencias de la guerra y deja en el aire los presupuestos. Sobre los presupuestos, otro tanto de lo mismo. Mire, estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar. Y creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa y, en consecuencia, las consecuencias que estamos viviendo en términos no solamente de muertes de personas civiles, no solamente en términos de desplazamiento de millones de personas en Oriente Medio y también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares. La Organización Mundial del Comercio va a presentar este jueves las perspectivas y estadísticas del comercio global en medio de las disrupciones del tránsito de mercancía que ha causado el conflicto en Oriente Medio. El organismo dará a conocer este jueves sus nuevas perspectivas y estadísticas sobre el comercio global en un contexto marcado por las disrupciones logísticas derivadas del conflicto en Oriente Medio. El bloqueo de rutas clave como el estrecho de Hormuz y el encarecimiento del transporte están afectando al flujo de mercancías a nivel internacional, lo que podría traducirse en una revisión a la baja del crecimiento del comercio mundial. Pues en este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a recibir hoy en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, a Sanae Takaichi.
Será su segundo encuentro bilateral tras la visita oficial del mandatario estadounidense a Tokio el año pasado. La cita estará marcada por la guerra en Irán y en ella Takaichi marcará a Trump los límites legales de Japón ante un posible despliegue militar en el estrecho de Hormuz. Al margen del conflicto en Oriente Medio, más noticias como que el Parlamento Europeo va a votar hoy el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos tras meses de bloqueo. La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo somete este jueves a votación el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos después de que su ratificación haya sido paralizada en 2 ocasiones en los últimos meses. El debate se produce en un momento de elevada tensión comercial y tras las dudas generadas por la política arancelaria estadounidense por la decisión de la Corte Suprema. España anuncia otros 1.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania. Una cantidad que permitirá aumentar la coproducción en el ámbito de la industria de defensa y en concreto drones, radares y misiles. Este anuncio de Sánchez coincide con la 4ª visita de Zelensky a España, que hace que la ayuda española a Ucrania ascienda a los 4.000 millones de euros. En primer lugar, un nuevo compromiso dotado con 1.000 millones de euros para el año 2026 en apoyo bilateral militar. De esta forma, el apoyo de España desde el comienzo del conflicto en este ámbito bilateral militar asciende a casi 4.000 millones de euros. Y la Fiscalía Anticorrupción pide 173 años de cárcel para el expresidente del BBVA, para Francisco González, por el espionaje a políticos. La acusación se centra en la contratación de la empresa Zenit vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, con el objetivo de espiar a políticos, empresarios y periodistas. En concreto, a González se le atribuye un delito continuado de cohecho y 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. El Ministerio Público reclama además una multa de 184 millones de euros para BBVA como persona jurídica.